Seguimos repasando las mejores ideas que aparecen en el libro Burlar al Diablo de Napoleón Hill. Continúa el diablo diciendo: una vida que se vive con plenitud de ánimo, complacencia y felicidad, siempre se desprende de todo lo que no quiere. Cualquiera que se rinde la contrariedad por lo que no quiere, no es decidido, es un indeciso. Repitamos esa primera frase. Una vida que se vive con plenitud de ánimo, complacencia y felicidad, siempre se desprende de todo lo que no quiere. Las mentes que no están en armonía nunca deberían ser obligadas a permanecer juntas en ningún tipo de relación. Obligación es una de las palabras más denostadas y malentendidas que existen. La primera obligación de todo ser humano es consigo mismo. Toda persona se debe a sí misma la obligación de saber cómo vivir una vida plena y feliz. Más allá de esto, si uno tiene tiempo y energía, puede asumir la responsabilidad de ayudar a otros. Cualquier cosa que se nos da como un obsequio, cualquier cosa que no ha sido ganada, se puede convertir en una maldición en vez de en una bendición. Hablando de la oración, dice: la definición es el único tipo de oración en el que uno puede confiar. Lo coloca en camino de utilizar el compás hipnótico para alcanzar los fines determinados, por el mero acto de apropiarse de él en el gran almacén universal de la inteligencia infinita. La apropiación, en caso de que estés interesado, se lleva a cabo a través de la definición de un propósito, perseguido de manera persistente. Napoleón Hill le pregunta: ¿y por qué la mayoría de las oraciones falla? Y el diablo contesta: no es así. Todas las oraciones atraen aquello por lo que oramos. Pero acaba usted de decir que la definición de un propósito es el único tipo de oración en el que podemos confiar. Ahora dice que todas las oraciones traen resultados. ¿Qué quiere decir? No hay ninguna inconsistencia. La mayoría de las personas que rezan recurren a la oración solo después de que todo lo demás les falla. Naturalmente acuden con su mente llena de miedo de que las oraciones no sean respondidas. Pues bien, sus miedos se vuelven realidad. Aquel que acude a rezar con definición de un propósito y fe en la obtención de ese propósito, pone en movimiento las leyes de la naturaleza que convierten sus deseos dominantes en su equivalente físico. Eso es todo lo que hay con respecto a la oración. Las personas que gimotean y ruegan a Dios que asuma la responsabilidad de todos sus problemas y que les provea de todas las necesidades y lujos de la vida, son demasiado perezosas para producir lo que desean y convertirlo en realidad a través del poder de sus propias mentes. Al escuchar a una persona rezar por algo que debería procurarse por sus propios esfuerzos, puedes estar seguro de que estás escuchando a un indeciso. La ley de la naturaleza dice: conoce lo que quieres, adáptate a mis leyes y lo tendrás. Repito, la definición es el primer requisito para alcanzar el éxito en todos los proyectos terrenales. El diablo dice: me alimento de la ignorancia, de la superstición, de la intolerancia y del miedo, pero no puedo levantarme de entre el conocimiento determinado, debidamente organizado en planes definidos en las mentes de aquellos que piensan por sí mismos. Todo ser humano posee un amplio marco de elección tanto en sus pensamientos como en sus acciones. Todo ser humano puede utilizar su cerebro para recibir y expresar pensamientos positivos, o puede utilizarlo para expresar pensamientos negativos. Su elección en este importante asunto define toda su vida. Los niños son enviados a la escuela a sumar créditos y a aprender a memorizar, y no para aprender lo que desean de la vida. Así, tanto las iglesias como las escuelas
me ayudan a convertir a las personas en el hábito de la indecisión. La única manera de experimentar la salvación para cualquier ser humano es aquella que surge del reconocimiento del poder de su propia mente. La ignorancia y el miedo son los únicos enemigos de los que los hombres necesitan salvarse. En la escuela pública, el sistema aborda el tema de la educación desde un ángulo equivocado. El sistema escolar se esfuerza por enseñarles a los niños a memorizar hechos, en lugar de enseñarles a utilizar sus mentes. Otra de las mayores debilidades del sistema escolar es que no implanta en las mentes de los niños ni la importancia de la definición de un propósito, ni hace el intento por enseñarles a los jóvenes a definirse sobre cualquier aspecto. El principal objetivo de toda enseñanza es obligar a los estudiantes a saturar su memoria de hechos en lugar de enseñarles a organizar y hacer un uso práctico de estos acontecimientos. ¿Qué es el pecado?, le pregunta Napoleón Hill. Y el diablo contesta: el pecado es todo aquello que uno hace o piensa y que provoca infelicidad. Los seres humanos que se encuentran en óptimas condiciones físicas y espirituales deberían de estar en paz consigo mismos y siempre felices. Cualquier forma de miseria mental o física señala la presencia del pecado. Es un pecado comer con exceso, porque eso lleva a una mala salud y a la miseria. Es un pecado la sobreindulgencia en el sexo, porque eso destruye la fuerza de voluntad y conduce al hábito de la indecisión. Es un pecado permitir que la mente de uno sea dominada por pensamientos negativos de envidia, avaricia, miedo, odio, intolerancia, vanidad, autocompasión o desánimo, porque estos estados mentales conducen al hábito de la indecisión. Es un pecado hacer trampa, mentir y robar, porque estos hábitos destruyen el respeto por uno mismo, dominan la conciencia y conducen a la infelicidad. Es un pecado permanecer en la ignorancia, porque eso conduce a la pobreza y a la pérdida de la confianza en uno mismo. Es un pecado aceptar de la vida cualquier cosa que uno no quiera, porque esto demuestra una imperdonable pereza para utilizar la mente. ¿Y cuál es el pecado más común y más destructivo? El miedo y la ignorancia. Sigue preguntando Napoleón Hill: ¿qué es la fe? Es un estado mental en el cual uno reconoce y utiliza el poder del pensamiento positivo como un medio por el cual se entra en contacto y se hace uso del almacén universal de la inteligencia infinita a voluntad. Poniéndolo de otra forma, la fe es la definición de un propósito respaldado por la convicción en la obtención del objeto de ese propósito. Repitamos esta idea. La fe es la definición de un propósito respaldado por la convicción en la obtención del objeto de ese propósito. Uno debe de ganar dominio sobre sí mismo. Aquel que no tiene dominio sobre sí mismo no podrá dominar a otros. La carencia de autodominio es en sí misma la forma más destructiva de indefinición. ¿Y dónde debemos comenzar a dar el primer paso para el control sobre uno mismo? Dominando los 3 apetitos que son los principales responsables de la falta de autodisciplina. Los 3 apetitos son: 1. El deseo por la comida. 2. El deseo por la expresión sexual. Y 3. El deseo por expresar opiniones débilmente ordenadas. Cuando un hombre logre dominar estos 3 apetitos, habrá desarrollado suficiente autodisciplina como para dominar fácilmente aquellos de menor relevancia. Ciertamente son apetitos naturales, pero también son peligrosos, porque las personas que no han alcanzado el dominio sobre sí sobrealimentan estos apetitos. El autodominio abarca el control suficiente sobre los apetitos para que uno pueda alimentarse de lo que necesita y rechazar la comida que no necesita. Los alcantarillados de una ciudad no son los sitios más agradables cuando se sobrecargan o congestionan, pero son limpios y dulces
comparados con el alcantarillado intestinal cuando ha sido sobrecargado o congestionado. Este no es un agradable relato para ser asociado con el agradable y necesario acto de comer. Pero es ahí donde pertenece, porque la combinación de sobrealimentación y mala comida son los males que provocan autointoxicación. Las personas que comen moderadamente y mantienen sus alcantarillados corporales limpios me obstaculizan porque un alcantarillado corporal limpio, por lo general, denota un cuerpo sano y un cerebro que funciona adecuadamente. La alimentación inadecuada es responsable de la mayoría de las aflicciones del cuerpo y prácticamente de todas las jaquecas. Tan importante es eliminar la materia de desecho del cuerpo y las porciones de alimentos sin utilizar, como lo es consumir la cantidad adecuada y la correcta combinación de alimentos. Toma el deseo por la expresión sexual. Es una fuerza con la que domino al débil y al fuerte, al anciano y al joven, al ignorante y al sabio. En realidad controlo a todos los que se rehúsan a dominar el sexo. ¿Y cómo puede uno dominar la emoción del sexo?, le pregunta Napoleón Hill. Y dice el diablo: mediante el sencillo proceso de convertir esa emoción en una forma de actividad distinta a la de la copulación. El sexo es una de las fuerzas más grandes que motivan a los seres humanos. Debido a este hecho, también es una de las fuerzas más peligrosas. Si los humanos controlaran sus deseos sexuales, la mitad del tiempo que desperdician en ir tras el sexo y los convirtieran en una fuerza propulsora con la cual seguir adelante en su ocupación, nunca conocerían la pobreza. Pregunta Napoleón Hill: ¿es el hábito de la sobreindulgencia en el sexo tan peligroso como el hábito de consumir drogas o alcohol? Y contesta el diablo: no existe diferencia alguna entre estos hábitos. Ambos conducen al control hipnótico a través del hábito de la indecisión. No es el sexo lo que es soez, es el individuo que se rehúsa o se niega a controlarlo y a dirigirlo. El mayor daño que existe en la sobreindulgencia en el sexo es que agota la principal fuente de impulso del hombre y desperdicia, sin una adecuada compensación, la energía creativa del hombre. Disipa la energía que requiere la naturaleza para mantener la salud física. El sexo es la fuerza terapéutica más útil de la naturaleza. Reduce la energía magnética, que es la fuente de una personalidad atrayente. Elimina la chispa de los ojos e instala la discordia en el tono de la voz. Destruye el entusiasmo, reduce la ambición y conduce inevitablemente al hábito de indecisión en todos los aspectos. Sin embargo, el sexo controlado proporciona la fuerza magnética que atrae a las personas entre sí. Es el factor más importante de una personalidad atrayente. Da calidad al tono de la voz y permite que uno comunique, a través de la voz, cualquier sentimiento determinado. Sirve como ninguna otra cosa para dar motivación a los deseos. Mantiene el sistema nervioso cargado con la energía necesaria para llevar a cabo la tarea de mantener el cuerpo. Agudiza la imaginación y permite que uno cree ideas útiles. Brinda rapidez y definición a los movimientos físicos y mentales. Brinda persistencia y perseverancia en la persecución de nuestro mayor propósito en la vida. Es un excelente antídoto contra todos los miedos. Brinda inmunidad en contra del desaliento. Ayuda a dominar la pereza y la desidia. Brinda resistencia física y mental al experimentar cualquier forma de oposición o derrota. Brinda las cualidades combativas necesarias bajo cualquier circunstancia para la autodefensa. En resumen, crea ganadores y no perdedores. El pensamiento veraz surge primero porque es la solución a todos los problemas del hombre, la respuesta a todas sus oraciones, la fuente de la opulencia y de todas las posesiones materiales. El pensamiento veraz es apoyado por una emoción sexual adecuadamente controlada y dirigida, porque la emoción sexual es la misma energía con la que pensamos. Comienza por aquellos que desean que la autodeterminación esté lo suficientemente dispuesta a pagar el precio. Nadie puede ser completamente libre, ni espiritual, ni mental, ni física y económicamente, sin aprender el arte del pensamiento veraz.
nadie puede aprender a pensar acertadamente sin incluir como parte del conocimiento necesario la información sobre el control de la emoción sexual a través de la transformación. El hábito de expresar opiniones débilmente ordenadas es uno de los hábitos más destructivos. Su destructividad consiste en la tendencia a inducir a las personas a especular en vez de buscar los hechos al formar opiniones, crear ideas u organizar proyectos. El hábito desarrolla una mente de saltamontes, aquella que salta de una cosa a otra, pero nunca concreta nada. Y por supuesto, la imprudencia en la expresión de opiniones conduce al hábito de la indecisión. De ahí hay solo un paso o dos para verse atrapado por la ley del compás hipnótico, la cual coarta el pensamiento acertado. Ninguna sola cualidad se añade más a nuestra personalidad que la habilidad para hablar con emotividad, fuerza y convencimiento. Sin embargo, el interlocutor no debe imponer su discurso sobre otros, sin ser invitado a hacerlo. Existe un viejo dicho sobre que nada vale más que su costo actual. Esto se aplica tanto a la libre expresión de opiniones no solicitadas como a las cosas materiales. Hablemos ahora de aprender de la adversidad. Pocas personas saben que toda adversidad trae consigo la semilla de una ventaja correspondiente. Y aún menos personas conocen la diferencia entre la derrota temporal y el fracaso. El fracaso es una circunstancia creada por el hombre. Nunca es real hasta que ha sido aceptado por el hombre como algo permanente. Poniéndolo de otro modo, fracaso es un estado mental. Por lo tanto, es algo que un individuo puede controlar hasta que olvida ejercitar este privilegio. La naturaleza no obliga a las personas a fracasar. Sin embargo, la naturaleza sí impone en todas las mentes su ley del compás hipnótico, y a través de dicha ley le da permanencia a los pensamientos que dominan esas mentes. En otras palabras, los pensamientos de fracaso son dominados por la ley del compás hipnótico y son hechos permanentes si el individuo acepta cualquier circunstancia como un fracaso permanente. Esa misma ley toma el control de inmediato y crea pensamientos permanentes de éxito. El fracaso provoca un punto culminante en el que uno tiene el privilegio de despejar la mente del miedo y de generar un nuevo comienzo en otra dirección. El fracaso prueba de manera concluyente que algo está mal con nuestras metas o los proyectos mediante el cual el objeto de estas metas se busca. El fracaso es el callejón sin salida en el camino del hábito que hemos estado siguiendo, y al ser alcanzado nos obliga a abandonar ese camino y tomar otro, creando así un nuevo compás. Pero el fracaso hace más que eso. Este le brinda a un individuo la oportunidad de probarse a sí mismo. Puede aprender cuánta fuerza de voluntad posee. El fracaso también obliga a las personas a conocer muchas verdades que nunca descubrirían sin este. El fracaso a menudo conduce a un individuo a un entendimiento del poder de autodisciplina sin el cual no podríamos dar vuelta atrás después de haber sido una vez la víctima del compás hipnótico. Todo ser humano tiene la oportunidad y el privilegio de relacionarse adecuadamente con todos los demás seres humanos, sin importar cuántos errores cometa, cuántas veces o de qué maneras puede ser derrotado. Esa cosa abstracta y fugaz llamada carácter no es más que una manifestación de la ley del compás hipnótico. Por lo tanto, al hablar del carácter de un individuo, sería adecuado decir que sus hábitos de pensamiento han sido cristalizados dentro de una personalidad positiva o negativa, a través del compás hipnótico. Cada relación recién formada entre las personas madura en una amistad y después en una armonía espiritual, a veces llamada amor. O implanta un virus de sospecha y duda que se desarrolla y se convierte en abierta rebelión, de acuerdo con la forma en que los participantes de la relación se relacionan entre sí. No son solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos mismos los que determinan la naturaleza de todas las relaciones humanas. La ley del compás hipnótico es algo que nadie puede controlar, influenciar ni evadir, pero cualquiera puede relacionarse con esta ley de manera que se beneficie
de su inexorable funcionamiento. La relación que se encuentra en armonía con la ley consiste totalmente en un individuo que cambia sus hábitos, de tal modo que éstos representen las circunstancias y aquello que el individuo desea y está dispuesto a aceptar. Cualquiera puede cambiarse a sí mismo. Toda relación humana es formada y mantenida por los hábitos de los individuos que se relacionan. El término mente subconsciente representa a un órgano físico hipotético que no tiene una existencia real. La mente del hombre consiste de energía universal, algunos le llaman inteligencia infinita, que el individuo recibe, controla y organiza en formas de pensamiento definido a través de la red del aparato físico complejo conocido como cerebro. Los pensamientos cargados de emoción son tan poderosos que a menudo provocan que un individuo se apresure a entrar en acción y se entregue a tareas que no han sido sometidas o aprobadas por su facultad de razonamiento. Estos arrebatos emocionales generalmente destruyen la armonía en todas las relaciones humanas. Toda información que llega a nuestro cerebro a través del sexto sentido proviene de fuentes que no son fácilmente aisladas o rastreadas. Por lo tanto, este tipo de información se cree que proviene de nuestra mente subconsciente. El sexto sentido es el órgano del cerebro a través del cual recibimos toda la información, todo el conocimiento, todas las impresiones del pensamiento que no provienen a través de uno o más de los 5 sentidos físicos. La plenitud mental se puede alcanzar solo mediante la armonía de propósitos y acciones entre 2 o más mentes. La relación adecuada es aquella que otorga alguna forma de beneficio a todos los que se encuentran conectados con o afectados por ella. El mayor beneficio posible de cualquier circunstancia que provoca que hagamos un nuevo comienzo es que ofrece una oportunidad para romper el control del compás hipnótico e implantar una nueva serie de hábitos del pensamiento. Los nuevos hábitos ofrecen la única salida para aquellos que fracasan. Casi todos aquellos que escapan de la función negativa y pasan a la función positiva de la ley del compás hipnótico lo hacen debido a alguna forma de adversidad que los obliga a cambiar sus hábitos de pensamiento. La vida no ofrece inmunidad contra la adversidad, pero la vida les da a todos el poder del pensamiento positivo, el cual es suficiente para superar todas las circunstancias adversas y convertirlas en beneficios. El individuo queda entonces con el privilegio de utilizar o negarse a utilizar su derecho a pensar a su manera, a través de todas las adversidades. Existe la semilla de una ventaja equivalente en cada adversidad. No significa que toda la flor sean ventajas, solo la semilla. Por lo general, la semilla consiste de alguna forma de conocimiento, alguna idea o proyecto, o de alguna oportunidad que no sería accesible excepto a través del cambio en los hábitos de pensamiento impuestos a través de la adversidad. El entorno es un factor determinante en el destino de la humanidad. El entorno está compuesto de fuerzas mentales, espirituales y físicas que afectan e impactan a los seres humanos. La parte más importante de nuestro medio ambiente es la que se origina mediante su asociación con otros. Todas las personas absorben y dominan de manera consciente o inconsciente los hábitos de pensamiento de aquellos con los que se asocian íntimamente. Por eso, nuestros asociados íntimos deben ser elegidos con el mismo cuidado que el individuo elige la comida con la que alimenta su cuerpo, siempre con el objetivo de asociarse con personas cuyos pensamientos dominantes sean positivos, cordiales y armoniosos. La clase de asociados que tiene mayor influencia sobre nosotros son la pareja en el matrimonio y los asociados en la profesión. Después vienen los amigos cercanos y los conocidos, y luego los conocidos casuales y los extraños que ya tienen poca influencia sobre el individuo. Pregunta Napoleón Hill: ¿pueden tener los indecisos una salida? Sí, hay una salida para los indecisos. Pueden dejar de divagar, tomar posesión de sus propias mentes y elegir un entorno que les inspire un pensamiento positivo.
Esto lo pueden llevar a cabo a través de la definición de un propósito. La indecisión no es más que un estado mental negativo, claramente visible por su falta de propósito. El más positivo de todos los entornos es el que puede ser creado mediante la alianza cordial de un grupo de personas que se obliguen a apoyarse mutuamente en alcanzar el objetivo de algún propósito definido. A este tipo de alianza se le conoce como mente maestra. A través de su funcionamiento, un individuo puede asociarse con individuos cuidadosamente elegidos, cada uno de los cuales aportan a la alianza algún conocimiento, experiencia educativa, proyecto o idea que se adapte a su necesidad de alcanzar el objetivo de su propósito definido. Solo el fuerte sobrevive. Nadie puede ser fuerte sin deshacerse de todas las influencias que desarrollan hábitos de pensamiento negativos, que resultan en la pérdida del privilegio de autodeterminación, sin importar qué o quién pueda originarlos. Los hábitos de pensamiento positivos pueden ser controlados por el individuo y llevados a servir a sus metas y propósitos. Los hábitos de pensamiento negativos controlan al individuo y lo privan del privilegio de autodeterminación. Todos los hábitos se determinan por los deseos o motivos inherentes o adquiridos. Es decir, los hábitos comienzan como resultado de alguna forma de deseo definido. Los deseos son impulsos ordenados de energía, llamados pensamientos. Los deseos que se mezclan con la emoción magnetizan las células cerebrales en las que se encuentran almacenados y preparan aquellas células que han de controlarse y dirigirse mediante la ley del compás hipnótico. Cuando algún pensamiento surge o se crea en el cerebro y se mezcla con el penetrante sentimiento emocional del deseo, la ley del compás hipnótico comienza, de inmediato, a convertirlo en su contraparte física. Los pensamientos dominantes, sobre los que se actúa primero mediante la ley del compás hipnótico, son aquellos con los que se mezclan los más fuertes deseos y los más intensos sentimientos. Los hábitos de pensamiento se establecen mediante la repetición de los mismos pensamientos. Todos los pensamientos negativos son inspirados por nuestro rechazo o fracaso a adaptarnos de manera armoniosa a las leyes de la naturaleza. La naturaleza no contiene tal cosa como la materia muerta. Cada átomo de la materia se encuentra constantemente en movimiento. Toda energía está en constante movimiento. No existen espacios muertos en ninguna parte. El tiempo y el espacio son literalmente manifestaciones de movimiento de tal rapidez que no puede ser medido por los seres humanos. Todo cerebro humano adulto es una posible entrada a todo el conocimiento que existe en todos los universos. Todo cerebro adulto normal contiene en su interior la posibilidad de una comunicación directa con la inteligencia infinita, donde existe todo el conocimiento que es o podría ser. Y pregunta Napoleón Hill, ¿qué provoca los ciclos de los eventos recurrentes, como las epidemias, las depresiones comerciales, las guerras y las olas de crimen? Y contesta el diablo, todas estas epidemias, en las que un gran número de personas se ven similarmente afectadas, son producto de la ley del compás hipnótico, a través del cual la naturaleza consolida los pensamientos de naturaleza similar y provoca que esos pensamientos sean expresados a través de la acción masiva. Nuestros pensamientos individuales están cambiando constantemente y siendo recombinados para ajustarse a los deseos individuales. Sin embargo, los pensamientos no cambian de negativos a positivos o viceversa, excepto a través del esfuerzo voluntario por parte del individuo. Pregunta Napoleón Hill, ¿es posible que alguna vez los jóvenes tengan sabiduría? Y el diablo contesta, solo en asuntos muy elementales. La sabiduría surge solamente a través del tiempo, no puede ser heredada y no puede ser transmitida de una persona a otra, excepto a través del tiempo. La sabiduría llega solamente a los no indecisos, quienes forman hábitos del pensamiento positivos como una fuerza dominante en sus vidas. Los indecisos y aquellos cuyos pensamientos dominantes son negativos
nunca adquieren sabiduría excepto de una naturaleza muy elemental. Repitamos esta idea. La sabiduría llega solamente a los no indecisos, quienes forman hábitos del pensamiento positivos como una fuerza dominante en sus vidas. La sabiduría es la capacidad para relacionarte con las leyes de la naturaleza y hacer que te sirvan, y la capacidad para relacionarte con otras personas y ganar su armoniosa y voluntaria cooperación que te ayude a hacer que la vida te entregue cualquier cosa que elijas de ella. Entonces, ¿el conocimiento acumulado no es sabiduría? ¡Santo cielo, no! Si el conocimiento fuese sabiduría, los logros de la ciencia no hubiesen sido convertidos en implementos de destrucción. Nunca es seguro para nadie tener amplio conocimiento sin sabiduría. La mayoría de las personas que adquieren sabiduría lo hacen después de haber rebasado los 40 años de edad. Antes de ese tiempo, la mayoría de la gente está ocupada reuniendo conocimiento y organizándolo en proyectos para no gastar esfuerzos buscando la sabiduría. Las circunstancias de la vida que más probablemente nos van a llevar a adquirir sabiduría son la adversidad y el fracaso. Son los lenguajes universales de la naturaleza a través de los cuales la vida imparte sabiduría, pero solo a quienes están listos para recibirla. La naturaleza no permite que nadie escape a los impactos de su ambiente. Quien desee escapar debe cambiar su entorno, o si no, seguirá siendo golpeado por ese ambiente en el que vive. Sin embargo, la naturaleza, en su caudal de sabiduría, le ha dado a todo ser humano común el privilegio de establecer su propio entorno mental, espiritual y físico. Sin embargo, una vez que lo establece, debe volverse parte de él. Este es el trabajo inexorable de la ley de la armonía. La definición de un propósito es el punto de partida desde el cual un individuo puede establecer su propio entorno. Los hombres que triunfan en cualquier empresa establecen su propio entorno rodeándose de personas que piensan y actúan en términos de éxito. Otra característica de las personas exitosas es que se mueven con una definición de propósito e insisten en que sus asociados hagan lo mismo. Solo a los indecisos les falta cautela. El no indeciso siempre usa la cautela. Analiza cuidadosamente sus planes antes de empezarlos. Hace concesiones a las debilidades humanas de sus asociados y planea de antemano para zanjarlas. Y no hay tal cosa como la sobrecautela. Lo que ustedes llaman sobrecautela es una expresión de miedo. El miedo y la cautela son cosas totalmente diferentes. Se puede usar la cautela de una manera provechosa en la elección de sus asociados y en su método para relacionarse con los asociados. La razón de esto es muy obvia. Sus asociados constituyen la parte más importante de su entorno y los factores ambientales determinan si forma el hábito de la indecisión o si se convierte en un no indeciso. La persona que ejerce la debida cautela en la elección de asociados nunca se permite asociarse íntimamente con cualquier persona que no atrae a ella, a través de la asociación, algún beneficio mental, espiritual o económico definido. ¿Y no es egoísta ese método de elección? Es sensible y lleva a la autodeterminación. Toda persona común desea alcanzar el éxito material y la felicidad. Nada contribuye más al éxito y a la felicidad de un individuo que los asociados cuidadosamente elegidos. La cautela en la elección de asociados se vuelve, por lo tanto, obligación de toda persona que desea ser feliz y exitosa. Como resumen final, podemos decir que la mayoría de las dificultades en las que las personas se encuentran son de su propia creación. Además, pocas veces las dificultades son consecuencia de circunstancias inmediatas. Por lo general, son el momento culminante de una serie de circunstancias que se han consolidado a través del hábito de la indecisión y con la ayuda del tiempo. Nuestros deseos dominantes pueden verse cristalizados en sus equivalentes físicos a través de la definición de un propósito, respaldada por la definición de proyectos, con ayuda
de la ley natural del compás hipnótico y del tiempo. Y así terminamos este viaje a través de el libro Burlar al Diablo de Napoleón Hill. Gracias.